Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a realizar un drip cakes decorado con galletas. El drip cake es un tipo de decoración que se ha puesto muy de moda porque es muy sencilla y visualmente es súper apetitosa. En ella puedes colocar el bizcocho de tu preferencia, la crema de tu preferencia, pero el aspecto visual es como de un pastel chorreando chocolate llena de montones de golosinas. En esta oportunidad la vamos a decorar con trozos de chocolate y galletas decoradas, que es una idea muy sencilla y con la que puedes lucirte en cualquier celebración. Así que vamos con la receta. Para el interior he horneado un bizcocho de vainilla y lo he teñido de rosa. En el blog de Ponquecitos and Cakes encuentras la receta del bizcocho que he utilizado. Te lo estoy dejando en el cuadro de descripción de este vídeo y en el link que encuentras aquí. Comenzamos nivelando y cortando nuestros bizcochos a la misma altura. Yo he utilizado una receta y media para que fuera aún más alto. Trata que todas las capas queden del mismo tamaño. Hoy aprenderás cómo hacer bordes perfectos usando frosting como cobertura. El frosting lo podemos teñir con colorante en gel o pasta. Vamos a colocarle un poco de frosting en el cake drum. El cake drum es un soporte para pasteles, es de cartón comprimido y va muy bien porque nos va a servir como la base. Le vamos a colocar aquí nuestro bizcocho. Con la manga pastelera le vamos a hacer una barra de contención del relleno, del mismo color que usaremos para el exterior. Si vas a utilizar un tipo de relleno como una mermelada o una nata, es fabuloso colocarle una barra de contención de frosting porque esto va a evitar que se sobresalga el relleno por las paredes del bizcocho. He usado para el relleno un frosting de chocolate blanco. En el blog de Ponquecitos and Cakes encuentras la receta de este frosting de chocolate blanco y en el link que tienes en la parte superior. Disfruto mientras la realizo, solamente imaginando ese momento en que cortan el pastel y la sorpresa que su interior está lleno de color y de deliciosos sabores. Toma en cuenta si tus rellenos necesitan o no refrigeración. Luego de aplicar todo nuestro relleno debemos refrigerar por unos 30 minutos hasta que el frosting endurezca. Ahora cortamos la corteza para tener un bizcocho más limpio y nivelado. También al eliminar esta corteza evitamos que ésta le sume amargor al pastel. Este tipo de tarta es una explosión de color, por eso le he colocado diferentes tonalidades pasteles y chocolate blanco para que tenga un sabor delicioso. Esparcimos nuestro frosting con la ayuda de una espátula de metal por todo el exterior y sé generoso para que quede bien cubierto. A la hora de colocar el frosting mantén tu herramienta siempre limpia para no arrastrar la miga al resto del pastel. Con la ayuda de una espátula plana y con un ángulo de 90 grados, limpiamos el frosting excedente y nivelamos para lograr bordes perfectos. Limpia tu herramienta en un bol que no sea en donde tienes el resto de la crema, ya que si no estarías añadiendo miga a la crema que vas a utilizar. Al estar listo, refrigeramos durante una hora. Una vez seco al tacto, le vamos a añadir la segunda capa, pero esta vez la vamos a hacer con mucha precaución, muy poco a poco, porque queremos que nuestro pastel quede perfecto. Para el acabado final, usa la paleta en la parte superior siempre de forma horizontal. Y para los laterales, trata de utilizar tu paleta de forma vertical, para que no añadas marcas al pastel. Y si quieres, puedes repetir el uso de la espátula plana. Una vez listo, lo llevamos nuevamente a la nevera. No dudes en darle una tercera capa si te das cuenta que tu frosting necesita estar aún más perfecto. Una vez que ya esté seco al tacto, un truquito para quitarle todas las imperfecciones que nos ha podido quedar en nuestro frosting es colocar una paleta de metal dentro de agua muy caliente. Una vez que la paleta ya está caliente, la vamos a secar, ya que no le queremos añadir agua, simplemente que con el calor queremos sellar todas las imperfecciones que tenga nuestro pastel con el calor. Cuando el pastel es pequeño me gusta utilizar una brocheta que me ayude a manipularlo y así no tener que tocarlo con los dedos. La decoración de chocolate la realizamos con chocolate y unos moldes para chocolate o de silicona. Podemos incorporarles sprinkles o virutas de caramelo y luego verter nuestro chocolate derretido. Golpeamos un poco para nivelar y decoramos por el otro lado dejando endurecer luego al aire libre o en la nevera. Para las galletas usamos fondant como decoración. He decorado las galletas de una forma muy sencilla y con un toque un poco infantil y divertido. Para colocarlas simplemente vamos a añadirle un poco de agua al fondant e inmediatamente este se pegará a la galleta.
Con rotuladores de tinta comestible podemos hacer divertidos dibujos a nuestras galletas. La temática de este pastel está inspirada en la primavera. Ahora le voy a aplicar los soportes para que aguante el segundo piso del pastel. Para ello estoy usando unas pajitas de beber o varitas de beber y también unas brochetas. Primero voy a introducir las varitas de beber, que va a separar la brocheta del pastel para que no esté la madera en contacto con el pastel. Le voy a colocar 3 puntos para que aguante el peso del segundo piso. Y ahora vamos a introducir las brochetas. Ahora ha llegado el momento más importante, que es cuando vamos a pasar, y es el momento de máxima tensión, de pasar nuestro pastel a la base. Vamos a ayudarnos estas 2 paletas y vamos a colocarla aquí. Ahora vamos con el pequeño. Lo positivo de colocarle la varita es que también me va a ayudar a la hora de transportarlo. Y vamos a colocarlo aquí. Ahora ya podemos colocarle todo el chorreado de chocolate. Para el chorreado usaremos chocolate, aceite, una manga pastelera o bolsa de congelar. Derretimos el chocolate, ya sea baño María o microondas, y le agregamos el aceite o manteca de cacao derretida para darle muchísima más fluidez. Si usas chocolate blanco, lo puedes teñir del color de tu preferencia con colorantes para chocolate. Yo le he añadido un poco de colorante blanco para que haya un poco más de contraste entre los colores que son muy pasteles. También le puedes colocar el color que tú quieras. Eso sí, debes utilizar colorante en polvo o colorante para chocolate. Trata de no colocar mucho chocolate desde un inicio, hasta saber cuánto va deslizando, y así tendrás unas gotas de diferentes longitudes, que para mí son muchísimo más bonitas. Con una pequeña espátula, esparce el chocolate por la parte superior hasta cubrirla en su totalidad. Ahora dejamos secar unos minutitos antes de colocar nuestra decoración. También he usado algunas flores de wafer paper. En el cuadro de descripción encuentra el link al tutorial de cómo hacer algunas flores. Desmontamos nuestro chocolate decorado y cortamos con un cuchillo de mucho filo para obtener cortes rectos. Una vez seco el chocolate, decora con tus galletas, chocolate decorado y flores de wafer paper. Puedes usar como pegamento un poco de chocolate derretido, sujetándole por unos minutitos hasta que seque y no deslice. Espero que te haya gustado la videoreceta de hoy, y si es así, recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Nos vemos dentro de nada con otra videoreceta. Recuerda que puedes seguirme a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y en el blog de Ponquecitos & Cake. Chao. Todas las recetas que hemos usado en este tutorial las encuentras en el blog de Ponquecitos & Cakes.